Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Bienvenidos, aquí comienza La Tertulia, con temas de actualidad, enfocados con el lente espiritual. Y ya con ustedes, La Tertulia. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es su programa La Tertulia. Miguel Jacín quien les habla en compañía del arquitecto Luis Sena. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hoy vamos a continuar. Creo que me parece, Luis, que podría ser el último programa de la serie Los Amos del Mundo. Sí, que el hemos cierre. titulado El Cierre. Y el título del programa de hoy es Los Amos del Mundo y el Remanente del Imperio Romano. Ustedes se preguntarán que qué tiene que ver eso, este momento actual, esta modernidad con el Imperio Romano, pero tiene mucho, mucho que ver y es precisamente lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes en este día, para abrir nuestros ojos y no estar ciegos a realidades que están ahí alrededor nuestro, pero que no la vemos y que no podemos conectarla. Y nosotros queremos comenzar leyendo en el libro de Daniel, en el capítulo 2, una porción de las Escrituras que es fundamental para uno entender lo que está aconteciendo en el mundo y qué relación tiene eso que ver con los amos del mundo y el Imperio Romano. Es decir, como decía mi amado hermano Luis Sena, fuera del aire, como dicen, darnos una perspectiva de satélite, desde arriba, para poder ver cómo son las cosas. Entonces dice así, el contexto de Daniel 2, desde el verso 36 en adelante, es el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Dice así, este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. El mismo texto está aclarando ya el sueño, que es la cabeza de oro. Pues dice que ese eres tú, la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, importante. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Exacto. Ahí tenemos una panorámica de la historia de la humanidad, inclusive cómo va a terminar. La historia de la humanidad va a terminar con la segunda venida de Jesucristo y la consumación del reino de Dios, que será el último reino que gobernará sobre la tierra para siempre. Y antes de eso, dice la Escritura que habrán 4 reinos. El que a nosotros nos compete es el cuarto, porque no tenemos el tiempo para elaborar sobre toda la estatua de Nabucodonosor. Correcto. Y ha sido una influencia acumulativa. Por eso vemos que el reino de Dios, comparado con la piedra que no fue cortada con manos y que luego se convirtió en toda una montaña, desmenuza a todos los imperios de la historia humana, porque desde el imperio
de Persia y Babilonia, ha venido acumulando poder y maldad y se han consolidado en el Imperio Romano, que en su última faceta es lo que estamos viviendo hoy en día, y que es un reino dividido estructuralmente. Entonces, a nosotros nos compete que, si bien lo que hemos visto de los amos del mundo parece que son omnipotentes en la tierra, no lo son, porque el mundo está viviendo una estructura de poder dividida y así continuará. Y la Escritura lo expresa como los dedos de los pies, en parte de barro común, en parte de hierro, pero como remanente del Imperio Romano, que es lo que a nosotros nos interesa conectar. ¿Cómo es que los amos del mundo presente, los líderes del mundo, representan la reminiscencia del Imperio Romano que entendemos que cayó en el 476 después de Cristo? Correcto. Pero no fue literalmente así. Fue el Imperio Romano de Occidente con base en Roma. El emperador fue derrocado, pero el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, el Imperio Bizantino, se mantuvo hasta el 1453. Sí, Luis, ¿tú podrías hacernos una breve descripción acerca de, porque tal vez para algunos de nuestros amables oyentes sea algo nuevo, cómo es que habían dos imperios romanos? Sí, ya más o menos por el año 300 y algo, las tribus bárbaras del norte de Europa, especialmente tribus germanas más allá del Rin, que el Imperio Romano nunca llegó a conquistar. En ese entonces, con respecto a esa fecha que tú estás hablando, ya existía la hegemonía del Imperio Romano. Sí, el Imperio Romano básicamente en su auge llegaba hasta la mitad de las Islas Británicas, ocupaba todo lo que nosotros es Francia, todo lo que es España, todo lo que es Italia, pero más o menos por los Alpes y la ribera del río Rin, ahí terminaba, porque las legiones romanas nunca pudieron subyugar a las tribus germánicas. Y las tribus germánicas querían entrar a los niveles de vida que se disfrutaban dentro del Imperio Romano. Por lo tanto, cada vez la presión migratoria era más fuerte, y cuando se debilitó el imperio, entonces las tribus penetraron las fronteras y, adelantándose a eso, el emperador romano, me parece que fue Teodosio, decidió dividir el imperio en dos como una protección estratégico-militar para que cuando la parte europea cayera, todavía hubiera un refuerzo en la parte oriental del imperio. La parte occidental del imperio tenía su capital en Roma y la parte oriental en Constantinopla, que había sido construido muchos años antes por Constantino, pero ahora se le llamó Bizancio. Y fue la base, la capital del Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, hasta el 1453, cuando cayó en manos de los turcos otomanos. Nosotros hemos hablado en programas anteriores acerca de las familias venecianas, ¿te acuerdas? Sí. Hablábamos de los venecianos y de los ancianos chinos, que son los que gobiernan el mundo. Tal vez en algún los dueños de la riqueza. Los dueños de la riqueza. Entonces, la pregunta, Luis, es, estamos hablando de Roma y decíamos que los venecianos son los dueños del mundo. ¿Qué tiene que ver los venecianos con los amos, con los romanos, que son también amos del mundo al mismo tiempo? Porque fíjate qué pasa. También he leído que ellos compraron o se hicieron dueños de unas 120 islas que estaban en eso que hoy se llama Venecia. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Ante esa amenaza de los bárbaros, muchas de las familias ricas de Roma, de la Roma imperial, comenzaron a trasladar su riqueza a la zona de Venecia, que era una zona prácticamente inexpugnable militarmente, debido a que es un conjunto de islas, 100 y pico de islas en la desembocadura de mar por todas partes, porque es como un delta, es la desembocadura de dos ríos europeos importantes,
que caen ahí hacia el mar Adriático. Entonces, esa zona era una zona inicialmente de refugio de gente, de criminales, de gente que huían. Entonces, la riqueza del Imperio Romano, viendo la amenaza bárbara, se trasladaron allá y con el tiempo fundaron la Serenísima República de Venecia y diseñaron un sistema financiero que es el sistema financiero que gobernó el mundo durante la Edad Media y que todavía gobierna el mundo. Es un remanente de esa riqueza de las familias de Roma que se alojaron en Venecia y formaron la Serenísima República de Venecia, que entró en acuerdos con el Imperio Romano de Oriente, pero muchas veces peleó contra ellos también, porque eran ciudades-estado. Sí, es importante aclarar una cosa, y es que Roma todavía gobierna, es lo que estamos diciendo, es lo que Exactamente. es lo que dice el Señor ahora. El problema es que nosotros tenemos una perspectiva de que cuando una nación gobierna sobre otro, tiene que ser de manera militar. No. El gobierno que tienen ahora, todas esas familias que están distribuidas por todo el mundo, digamos unas 50 familias, el gobierno que ellos ejercen es adueñarse de los centros políticos de cada nación. El parlamento, la iglesia, los bancos, y una vez ellos dominan todo el sistema económico de una nación, ¿quién gobierna? Los que tienen el dinero son los que gobiernan. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y es importante que a la luz del sueño de Nabucodonosor y de la revelación bíblica, no es una estructura unificada, sino fragmentada y por lo tanto débil estructuralmente en comparación con los otros imperios que la historia de la humanidad ha tenido. Y por ejemplo, nombres como estos, que son muy sonoros, que son nombres de grandes tiendas que existen alrededor del mundo, como por ejemplo Massimo Dutti, y todas las que se te ocurren. Cuando usted va a Blue Mall y comienza a andar por Zara, andar por todas esas tiendas, uno la ve como una tienda y piensa incluso que son de origen norteamericano. No, son de estas familias romano-venecianas de las cuales estamos hablando ahora, en este momento. Sí, porque cuando se descubrió América, los romanos venecianos entendieron que el centro de gravedad de la economía del mundo ya se iba a mover del Mediterráneo al Atlántico, y lo que hicieron fue que movieron su riqueza a Ámsterdam. Por eso en Ámsterdam se crea la primera bolsa de valores, sí. Y luego ellos emigran a la City de Londres, que es hoy en día quien gobierna las finanzas del mundo y tiene su sucursal en Wall Street, en Nueva York. Sí, esa gente fueron dando pasos, son terribles, son unos estrategas increíbles que usan sus estrategias y sabiduría para el mal, pero hay que ver, son grandes estrategas. Cómo ellos fueron moviendo su riqueza y colocándose, instalándose en las naciones y creando un sistema económico, dominando todo y por lo tanto dominan el mundo entero. Por eso crearon los primeros bancos. ¿Y tú sabes cuál fue su motivación principal para crear los bancos? Fue terminar de poder subyugar al mundo entero, a cada persona. A través de la finanza. A través de la deuda. Sí. De hecho, en los años 1340 y pico, la política, el modelo financiero de Venecia llevó a la humanidad a una burbuja que llevó a grandes catástrofes de pobreza dentro del continente europeo. O sea que lo que nosotros vemos, crisis de la bolsa de valores de 1929, de 2008, eso ha sido un patrón dentro de los esquemas financieros del Imperio Romano históricamente. Correcto. Entonces, sin embargo, dicho todo esto, nosotros debemos tener una perspectiva de satélite, como tú decías al principio, o como decíamos que tú citaste, porque si uno lo deja ahí en términos humanos, uno se llenaría de miedo y de pánico. Pero realmente, el último imperio, sí, el versículo 45
de Daniel 2. Es el de Jesucristo. Es el de Jesucristo, eso es lo que dice la Escritura. O sea que ya el guión de la historia humana ha sido escrito, está ahí. Y fue escrito en las profecías de Daniel. No ni siquiera en los evangelios, sino, fíjate, allá, como parte del Antiguo Testamento. O sea que el Señor Jesucristo, en su encarnación, a través de la palabra de Dios, entendía cuál era su rol y lo vivió. Así nosotros, como el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, tenemos que entender nuestro rol en esa realidad histórica que nos ha tocado vivir y vivir las implicaciones de la muerte y resurrección de Jesucristo. A nosotros nos toca adelantar ese reino representado por esa piedra que no fue cortada con manos humanas. Ese es nuestro llamado. Uh-huh. Nosotros somos los representantes de ese rol. Y así como el Imperio Romano de Venecia tenía sus representantes en todas las cortes europeas durante la Edad Media, el cristianismo tiene a su gente en todas las naciones del mundo dando testimonio de la presencia de ese reino. Ese es el rol de la iglesia, que es recuperando el mandato cultural de Génesis 1:28, que no es más que fue relanzado con la gran comisión de Mateo 28. No es verdad que los humanos redimidos vamos para el cielo. El cielo viene a la tierra a vivir con nosotros. Entonces, al conjunto de cielo y tierra juntos, si le queremos llamar cielo, bueno, ya es una preferencia, pero es importante saber que la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. No es que la tierra sube para el cielo, es que el cielo viene a morar a la tierra. Entonces, ese es el final de la historia. Entonces, aunque los amos del mundo tengan mucho poder, su poder es fragmentado, su poder es limitado y su poder ya está testificado que tiene un fin. Tiene una fecha de caducidad. Exactamente, una obsolescencia programada, como llaman en la industria, a los productos y electrodomésticos y vehículos para que se dañen al cabo de 5 o 6 años. Correcto, correcto. Luis, te iba a preguntar algo, se me está por ir, con respecto a... Ok, y es que uno ve otras caras en el mercado que gobiernan el mundo, como por ejemplo la familia Rothschild, los Rockefeller, los Nixon y Bush y toda esa gente. Y uno no logra en muchas ocasiones hacer la conexión que tiene que ver eso con Roma también. Y es que precisamente, al igual que los narcotraficantes utilizan testaferros para ellos mantenerse en la oscuridad, pero ellos son los que gobiernan, ellos asimismo esas familias venecianas, romanas, también ubican personas de gran talento, indudablemente, como los Rothschild. Es interesante estudiar la historia de cómo surgió la familia Rothschild, que su apellido al principio no era Rothschild. Entonces ellos lo que hacen es que le dan poder, lo colocan, pero detrás de ellos están esas familias romanas, claro, que siguen dirigiendo. Claro, si tú quieres saber quién controla el mundo, tú tienes que buscar de quién no se habla. Exacto. De todo el que se habla es simplemente la imagen pública. Exacto. Porque al igual que las instituciones ponen un relacionador público para que la persona sea que dé la imagen de la corporación, pero los directivos de la corporación no salen. No. Asimismo, los poderes de los cuales no se habla en los medios de comunicación son los poderes reales que controlan, porque ellos utilizan sus recursos para que no se hable de ellos, ni en bien ni en mal. Esa es la estrategia. Mantenerse oculto. Detrás de la cortina. Exactamente. Y ellos siguen manejando el mundo. Así es. Entonces, conociendo todas estas cosas, Luis, sabiendo cómo es que se está manejando el mundo, ¿cuál debería ser el rol, el papel nuestro, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en la sociedad? ¿Cómo deberíamos nosotros movernos? ¿Con cuál cuidado? ¿Con cuál tacto? Porque en realidad, según lo que hemos estado hablando, todo está contaminado. Excepto el reino de Dios, no la iglesia. Porque debemos recordar
que la iglesia es subalterna del reino de Dios y subalterna del rey. Entonces, la iglesia local, una iglesia local, es una de las instituciones de la sociedad gobernada por Jesucristo y a la cual Él tiene intenciones de que sea discipulada. La meta de Jesucristo es toda la sociedad, no la iglesia. Toda la nación. Por eso es el discipulado de las naciones. La iglesia es un instrumento. Exactamente, es un instrumento institucional para una meta más grande. La sociedad completa. La sociedad completa, la cultura completa. Eso es el discipulado de la nación. Entonces a los creyentes nos toca dar testimonio del carácter justo, misericordioso y devoto de ese reino en medio de la sociedad humana perdida, como anuncio y testimonio e invitación a los humanos a que se unan a ese reino, a que escapen de la perdición en la que se encuentra el mundo y entren al reino del amado Hijo. Ese es el propósito del testimonio. Pero ese testimonio no es solamente un testimonio de llamado o de invitación, es también una señal, como las señales de tránsito, que indica la dirección hacia dónde va la historia y quién es el verdadero amo del mundo. Que se llama Jesucristo. Exactamente. El verdadero Señor del mundo. Y eso porque fue asignado por el Creador, por Dios el Padre, al Hijo, le dio toda autoridad y dominio. Inclusive el mismo Salmo 2 lo anunciaba: pídeme y te daré por herencia las naciones, y tú las gobernarás con vara de hierro. Eso es el Salmo 2, mucho antes de la encarnación. Y en Mateo 28 dice: toda autoridad, dijo Jesucristo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No solamente en el cielo, en la tierra, en el momento presente. Quien tiene toda la autoridad sobre las naciones del mundo y sobre los amos del mundo es Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios que es así. Esa es nuestra esperanza. Decíamos hace un rato, fuera del aire, que analizar estas cosas de esta manera, con esa perspectiva final, escatológica, de que realmente al final quien triunfa es el Señor Jesucristo, le trae paz al corazón nuestro, porque es como que tú a los 50 años tengas una enfermedad grave, pero ya Dios te ha dicho, y tú crees en Dios, que es a los 200 años que tú te vas a morir. Entonces, si te da una enfermedad casi de vuelta a los 50 años, eso te alivia. Dices, bueno, pero es que Dios me dijo que es a los 200. Exacto. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, saber estas cosas nos alivia y no solamente nos alivia, sino que nos estimula a seguir llevándose adelante la agenda de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Exactamente. Porque Dios tiene un pacto con su creación. De hecho, Él lo dice en Jeremías 31, me parece, que yo hice un pacto con Él. Si ustedes pueden invalidar mi pacto con el día y con la noche, entonces mis promesas y mi pacto con Jacob y con Israel podrá ser invalidado, lo cual quiere decir que toda la estructura de la creación física no es más que un indicador de que la palabra de Dios se va a cumplir como se cumplen lo que nosotros llamamos las leyes naturales, con ese nivel de exactitud. Y lo que Dios prometió de que el reino de Jesucristo será un reino que desmenuzará a todos los otros reinos y llenará la tierra. Ese es el horizonte de futuro del cristiano, no los tiempos presentes de pandemia, de crisis económica, de amo del mundo. No, eso son lo que va pasando en la carretera. Ya nosotros tenemos el GPS, como uno tiene en el GPS, dónde está tu lugar de destino y qué características tiene. Entonces tú tienes la ruta. Nosotros lo que estamos mirando son la ruta, el paisaje, pero ya nosotros tenemos el lugar de destino y un rol que cumplir, una vocación. Testificar de las características de ese destino como señal, como anuncio de esa realidad. Y es ese anuncio y esa forma de vivir lo que atrae a otros a querer juntarse
en ese camino para entrar al reino, no para escapar del infierno, irse al cielo, lo cual es una distorsión de la enseñanza bíblica. ¿Pero por qué? Esa última parte que tú acabas de decir. Es una distorsión por lo que habíamos hablado, de que el plan de Dios es volver a juntar el cielo con la tierra, como lo estuvieron en el huerto del Edén y con las características de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en la tierra, en nuestro tiempo de vida, va a tener a la vez una continuidad en la era venidera, aunque también habrá una discontinuidad transformadora. Es decir, por eso, todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios no será en vano, porque no va a ser borrado, va a ser transformado y tendrá continuidad. Pero eso no quiere decir que es trabajo eclesiástico o espiritual. Todo lo que nosotros hagamos en los propósitos de Dios, que es desarrollar su creación para finalmente venir a habitar y poner su tabernáculo, como lo hizo el Señor Jesucristo en medio de nosotros, como dice Juan en su capítulo 1. Vino y puso su tienda y habitó entre nosotros. Ese es el propósito final de Dios, el cielo unirse a la tierra, no escapar. Por lo tanto, esa perspectiva escapista de la iglesia evangélica durante el siglo XX y el siglo XXI no es coherente con la enseñanza de las Escrituras. Y tú sabes que yo no sé voy a hacerte una pregunta a ti. ¿Cuál es tu apreciación respecto a lo que te voy a preguntar? Valga la redundancia. Pero cuando vemos cómo va el mundo con tantos problemas, tantas dificultades, esas agendas globalistas que quieren secuestrar la libertad de los seres humanos, inventarse enfermedades, el transhumanismo, la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas, y cómo todas esas leyes están siendo ya implementadas en la mayoría de las naciones del mundo a través del Congreso y creando leyes con ellas, que en verdad uno se siente acorralado. Es cuando entonces yo escucho a muchos creyentes decir que anhelan que ya Cristo venga. ¿Qué podría haber detrás de esa declaración y qué no podría haber? ¿Y cuál debería ser entonces nuestra reacción frente a situaciones como esa? Bueno, la Escritura enseña que nosotros debemos anhelar la realización del reino de Dios y la segunda venida de Cristo. Pero nosotros tenemos una vocación a la que hemos sido llamados en el interín. Y la vocación a la que hemos sido llamados es a anunciar testigos. Me seréis testigos por toda la historia. Entonces es como los soldados en una guerra. Su aspiración es que la guerra termine y poder volver a su casa. Correcto. Pero su deber es pelear la buena batalla en el lugar donde han sido puestos para defender. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un llamado a una vocación, porque la respuesta de Dios a toda esa manifestación del mal en el mundo es el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, la iglesia. La iglesia en el mundo es la solución de Dios para aliviar el sufrimiento del mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que vivir a la altura de ese llamado, como nos convoca la misma Escritura. Esa es la perspectiva bíblica. Exacto. Anhelarlo, anhelar su segunda venida y al mismo tiempo trabajar anunciando. Como que falta mucho. Bueno, anunciando que ya el poder de la era venidera está presente y operando dentro de esta era como un calmante que alivia el sufrimiento humano producido por todos esos poderes malignos que están agendando la destrucción y opresión de la humanidad. Y la esclavitud de la humanidad, exactamente. Bueno, pues Luis, llegamos al final del programa. Sí. Esperamos que haya sido para la gloria de Dios, la edificación de cada uno de ustedes, y les exhortamos a que continúen investigando en Google, en YouTube, sobre estas informaciones para que tengan una mejor documentación
pero con la aclaración de que hay que tener cuidado cuando uno lee sobre estas cosas, porque muchas de esas informaciones son colocadas por ellos mismos, interesados en que se sepa algo, pero que se sepa de manera distorsionada. Exactamente. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.